Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar. Hoy, 14 de mayo, vamos a ver Éxodo 32. Vamos a ver que el pueblo de Israel se encuentra esperando a Moisés, que está en el monte Sinaí, hablando con Dios. Acuérdate que si Moisés estaba en ese lugar es porque Dios lo había permitido así, ¿sí? Este, Vamos a ver cómo es que se conduce Israel con la ausencia de Moisés. Es decir, ellos, cuando vieron que Moisés no estaba, empezaron a argumentar. Moisés no está acá con nosotros. ¿Dónde está? ¿Por qué se demora? ¿Qué sé yo? Empezaron a argumentar, digo, porque empezaron a tener eso como pretexto para ser un Dios. Y a ese Dios ellos le dan todo el crédito de lo que Dios había hecho. Dios había liberado a este pueblo de la esclavitud. Dios estaba protegiendo o los protegió de sus enemigos teniendo al ángel de Jehová delante y atrás tenía al muro de nube y fuego que los guiaba durante día y noche. O sea, ellos estaban protegidos por estos dos elementos y los guiaba, ¿sí? Ellos vieron Dios, cómo es que Dios abre el mar para que ellos pasen en seco. Ellos vieron cómo es que Dios acaba con sus enemigos, por tomar eso nada más como ejemplo, porque vieron más cosas. Sin embargo, ellos todo eso le dieron crédito a un Dios hecho por su mano. O perdón dicho, perdón, ellos habían dado crédito por un Dios que ellos empezaron a tenerlo, ¿no? Ellos, acuérdate que tenían en, en Egipto, tenían costumbres y eso no pudieron dejarlo allá. Ellos lo trajeron todo el camino consigo. Llegaron a ese lugar con esas costumbres. ¿Qué hizo Aarón? Que también salió de Egipto. Le pidió las alhajas, pidió las decoraciones que tenían, hombres, mujeres. Acuérdate que ellos también, algunos de ellos podían haber tenido sus dioses hechos allá en Egipto, en medio de sus cosas. Y bueno, se lo entregan a Aarón y Aarón empieza a labrar y hacer un becerro. Ellos hacen un becerro y como te digo, le están dando todo el crédito a ese becerro a tal punto de que incluso hacen holocaustos al becerro. Todo ese ritual en un holocausto lo hacen. Este, Dice que en el versículo 6 ellos empiezan a comer, a beber y a ponerse o a divertirse, ¿sí? Ellos están haciendo todo ese desorden, pero Moisés estando arriba es avisado por parte de Dios. Dios le dice qué es lo que está pasando en el campamento. La distancia de repente a Moisés no le permitía escuchar, porque Dios se lo tuvo que decir. Dios le dice, están haciendo tal cosa. Era lo que te estaba narrando. Y Dios se molesta a tal punto de que quería acabar con ellos. Quería raer, dice la Biblia, y usa esa palabra, quería raerlos. Raer significa es eliminar, limpiar, deshacerse de esas personas. Y Moisés empieza a mostrar su preocupación, pero también busca convencer a Dios de que si él hacía eso, ¿qué es lo que iban a decir los enemigos? Que para eso lo sacaron. Y mira, lo sacó para tenerlos. Entonces, Moisés intercede por ese pueblo y Dios decide ya no raerlos. Moisés cuando está bajando, ya con las tablas de los 10 mandamientos, cuando están bajando, eh, Moisés empieza a escuchar poco a poco esa bulla. Y eran gritos, me imagino, fuertes. Yo cuando estaba en el Estadio Nacional, eh, cuando tuve la oportunidad de estar ahí, porque me invitaron, fueron días muy chéveres, pero bueno, me acuerdo cuando se gritaba gol, emocionante, pero también si lo comparo, es un sonido ensordecedor, es mucha multitud. En ese momento cuando Moisés estaba escuchando, era mucha multitud haciendo ruido, ¿sí? Cuando ellos
se encuentran con Moisés, los encuentra cantando. O sea, había un desorden, no estoy diciendo que cantar esté mal, pero quiero que te pongas a imaginar este cuadro. Esto que ellos estaban haciendo estaba relacionado con la idolatría, ¿entiendes? Este, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Dile quiénes son a favor mío. Con ellos, acábalos. Moisés dice, ¿quién está a favor de Jehová? ¿Sí? Acuérdate que todo lo que decía o hacía Moisés era porque Dios le había enviado, ¿sí? Resulta que tiene un final muy triste, muy sangriento. Acuérdate que Dios es Dios de amor, pero es un Dios justo y a la vez también es un Dios celoso. Pero vamos a ponernos a analizar qué es lo que está pasando con este pueblo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería a ti? ¿Qué me sucedería a mí? Si yo empiezo a hacer las cosas que me parecen. ¿Qué pasa si es que tú empiezas a hacer las cosas que te parecen? Dejando a Dios de lado. ¿Qué pasa si tú y yo reaccionamos sin tener a Dios como un elemento importante? O sea, empieza a ya no importarnos. ¿Qué pasaría si empezamos a hacer lo que se nos da la gana? Empezamos a hacer lo que se nos ocurra. Y la tendencia del ser humano siempre es para el mal. El humano siempre se está adornando a sí mismo, diciendo que son buenas personas, que siempre está hablando cosas positivas de sí mismo, pero sus hechos no dicen lo mismo. Ellos estaban adorando a un Dios, estaban reconociendo de que hubo alguien superior que los ayudó para salir de esa esclavitud, pero no. En el fondo ellos estaban buscando qué adorar y cómo dejar a- al libre albedrío todos sus deseos. Era un desorden. Y hoy día tú y yo corremos el mismo riesgo de querer hacer lo que se nos dé la gana si es que no hubiese un Dios que nos está observando. Si nos ponemos a comparar a una persona que no considera a Dios en su vida, esa persona hace literalmente lo que les parece y ella se considera una persona buena. La persona que practica la idolatría, supuestamente esta persona está adorando a Dios porque así le parece que hay que hacerlo. Pero si le preguntamos a Dios por medio de su palabra, vamos a darnos cuenta de que no es a nuestra manera, que es a la manera de Dios. Y que nuestro pecado aún le sigue generando, eh, eh, Dios sigue detestando el pecado. Nosotros no somos merecedores de su gracia por razón de nuestro pecado. ¿Te imaginas qué, qué valor, cuánto amor significa que Cristo Jesús haya venido por nosotros? ¿Y qué significa que haya ido a la cruz por nosotros? ¿Qué significa que haya vencido a la muerte por nosotros? Moisés terminó sus años de vida y quedó allí. Y ya no había un intercesor que tuvieran ellos para poder convencer a Dios, por decirlo así. Hoy tú y yo, que somos de Cristo, tenemos a Cristo Jesús que intercede por nosotros. No hay otro mediador. El ser humano no tiene otro mediador para poder alcanzar el perdón de pecados. Solo Cristo Jesús. Hay una frase que se suele decir muy, muy seguido. eh, Sigue lo que dicta tu corazón. Y están las familias disfuncionales, están los amigos que eran amigos. Este, si es que nosotros empezamos a hacer lo que nos dicta el corazón, siempre vamos a buscar hacer las cosas que nos placen. Y usualmente las cosas que nos placen son cosas que a Dios no le agrada. Una mentirita es una broma, pero Dios no empezó a agradarle las mentiritas. Él me ofendió y es justo que yo no le hable más porque Él me ofendió. Pero Dios no va a entender o no va a aceptar de que nosotros guardemos o cerremos nuestro corazón matándolo a nuestro prójimo ya en nuestro corazón, ¿entiendes? Gracias a Dios que tenemos a su Hijo Cristo Jesús en nuestro corazón si es que ya lo aceptamos. Pero si tú aún no lo has aceptado, eh,
la Biblia te muestra de que te es necesario aceptar. Te animo por favor que leas el capítulo 32 y después de haber escuchado lo que hemos visto ahora, te pido que analices cómo fue ese final. Es un final muy sangriento, un final bastante fuerte, pero sí, aún ahí está la misericordia de Dios. Chicos, espero que nos podamos encontrar el día de mañana. Bendiciones.